Segunda de Donde Corintios, quieres estar en la eternidad. capítulo 11, verso 14 en adelante, porque vamos a hablar de cómo se está degradando la iglesia de Cristo en la tierra por las inmoralidades de los ministros del Evangelio. Y no os maravilla, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros, oiga, se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Que Dios añada bendición a su palabra. Tome su asiento. Oiga cómo entra Satanás a las diferentes denominaciones, a las diferentes congregaciones. Sabemos que hay una sede donde dice la Biblia que ella es la sinagoga de los demonios. Pero hoy también ya se infiltró en los que son parte de la iglesia de Cristo. Pero cuando yo veo eso no me sorprendo, porque ya hemos enseñado que la salvación se pierde para aquellos que nunca han conocido la salvación, aquellos que nunca han tenido un encuentro personal con Dios y su vida sigue siendo inmoral, de pecado, de placeres, de adulterio, fornicaciones, idolatría, borrachera, etc. Entonces ya enseñamos eso y no me quiero profundizar, porque hoy vamos a pesar a los ministros del Evangelio con la palabra, si en verdad son ministros de Dios o son falsos ministros enviados a la grey para destruir la obra del Señor. Entonces ellos nunca han conocido la salvación porque nunca han vivido conforme a la palabra de Dios. Y quisiéramos hablar de un personaje que ha sido muy famoso de esta semana hasta el presente en el que estamos, a un ministro bautista metodista. Sabemos, hermanos, que Satanás, yo antes tenía uso de razón que lo que se está dando ahorita solo se daba en la sociedad común, que no tienen a Dios como Señor y Salvador, que se metían hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pero estamos viendo que esta clase de ministros se llenan la boca diciendo: ay de aquellos que juzguen a los siervos del Señor. Siervo de Dios es todo aquel que ha nacido de nuevo y ha renunciado a los placeres, a los deleites y a las orgías de la carne, señor ministro. Por tanto, no es juzgarle, sino que le vamos a decir la palabra de Dios, para que usted, si es de Dios, que tenga de él misericordia de usted, le quite las vendas y lo conduzca al camino de la salvación. Segundo, si usted es parte de esa iglesia bautista metodista de la ciudad de San Antonio, Texas, conozca la verdad. Le aconsejo que escudriñe la Biblia, y la Biblia dice juzgar, ver y probar los espíritus, si son de Dios o son del diablo. Este personaje también se llena la boca diciendo que hay que amar al prójimo, y que por eso él ha tomado esa decisión errática, que ante la sociedad común, oiga lo que le estoy diciendo, ni la sociedad común que no conoce al verdadero Dios han visto esta acción que es inmoral ante los ojos de Dios, porque él como ministro, ¿qué ejemplo va a dar a los jóvenes y a los niños que están en su iglesia? Segundo, son licenciados en teología, conocedores del plan de Dios. Tercero, él dice que él no se avergüenza del evangelio. Vergüenza le debería de dar, porque él está deshonrando a la iglesia del cuerpo de Cristo.
Entonces, mis amados hermanos, aquí ya no se sabe si esta persona es del verdadero Dios o es ministro de Satanás. Yo me conduzco por la segunda versión, que es ministro de Satanás. Lo acepte o no lo acepte, tarde o temprano vendrá el juicio de Dios sobre él y sobre la persona que es su compañero de vida. Por tanto, mis amados hermanos, no es que estamos juzgando, estamos diciendo lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Entonces, arrepiéntase. Usted es un hijo del diablo. Oiga cómo dice que llega Satanás a las iglesias como ángel de luz. Acuérdese que Satanás quería ser el Señor de los cielos y de la tierra. Él quería tener el trono que le pertenece al Elohim, al Adonai, al Señor creador del universo. Él quería ser el lucero, como dice Ezequiel 28, del verso 14 para abajo. Él quería ser el lucero de la mañana, pero no lo era y no lo es. Y sus ministros no son ministros de la luz verdadera, no son ministros del evangelio de la salvación. Qué vergonzoso es que un hombre de 32 años de estar en el ministerio se haya torcido chuecamente, erráticamente, y aunque él diga lo que diga, abominable es a Jehová cualquiera que se eche con otro hombre. A su nombre sea la gloria. Pero vamos a ir donde me gusta más, Romanos. Y aquí no vale lo que los ministros evangélicos digan y lo que los cristianos digan. Aquí vale lo que Dios ha establecido en su palabra. Oiga lo que dice capítulo 1 de Romanos, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, oiga, ministros erráticos, hijos del diablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, se apartó de la verdad de Dios. Dice el verso que sigue: profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra necio en el original hebreo significa indolencia. Así hay muchos ministros y cristianos en las congregaciones. Conocen la verdad de Dios y siguen provocando a Dios a ira. Tenga cuidado. ¿Dónde quieres estar en la eternidad? Si quieres estar en el cielo, despójate. Despójate. Despójate de la provocación a Dios y vive la palabra. Despójate de tu soberbia, de tu orgullo, de tu arrogancia, de tu pecado. Si eres ministro, mucho más. Y si eres miembro de la iglesia, también. Dice el verso que sigue, verso 24. Por lo cual, oiga lo que les ha pasado a los que conocieron a Dios, a los que fueron ministros del evangelio, a los que dicen que no se avergüenzan del evangelio, a los que dicen que hay que amar al prójimo. No se confunda en el amor al prójimo. Yo puedo amar al prójimo, pero no me puedo acostar para tener relaciones sexuales, señores, porque eso se llama orgía, se llama lascivia, se llama depravación moral ante los ojos de Dios. De ese amor eros no está hablando el Señor Jesucristo.
Amar al prójimo es que yo ame a mi hermano con honestidad, con sinceridad, con respeto, pero no con deseos sexuales. Oiga, ¿qué ha pasado con ustedes que conocen a Dios? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿De qué está hablando Dios a través de Pablo? Que ya no es agradable lo que ellos están haciendo. Y hoy tienen libertad, hermanos. Si hoy las redes sociales se han llenado de esa porquedad de relación que tienen estos hombres, mejor siéntese y váyase de la iglesia, porque usted tal vez no es elegido de Dios. Duele decir eso, pero es la verdad. Porque el que conoce a Dios, respeta a Dios, le honra a Dios y le obedece a Dios. Si en verdad Cristo ha entrado al corazón de ese hombre, tiene que tener evidencias indubitables sobre su vida. Oiga, ¿qué pasó el verso que sigue, el 25? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué pasó ahí, hermanos? Se corrompieron. Pero vamos al 28, hermano, porque el 27 habla de el extravío total del hombre y de la mujer. Y como ellos, oiga, señor ministro de Texas, que no quiere que lo juzguen, porque él ahí dice en uno de sus videos: ay de aquel que juzgue a un siervo del Señor, porque juicio le vendrá. No, si a usted no se arrepiente, juego le espera. Bastardo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia y de toda verdad, que está dando mala imagen del reino de Dios y su justicia. Y si usted es miembro y se le ha dado vuelta la canoa, le gustan las mujercitas con mujeres y hombre con hombre, arrepiéntase también. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, oiga, con sus acciones, ya no lo tomaron en cuenta a Dios. De eso está hablando Pablo. Y Dios los entregó, oiga, a una mente reprobada, para hacer cosas que no conviene, estando atestado de toda injusticia. Oiga lo que trae la depravación sexual. Hermano, las iglesias metodistas, la mayoría tienen mujeres lesbianas en los altares, hermano. Y ellos lo ven normal. Hermanos, si antes se daba toda esa depravación, les voy a hablar sin tapujo, en el Vaticano, en el catolicismo. Pero hoy el diablo entró como luz, como ángel de la verdad, y depravó la mente y el corazón de los hombres ministros mal llamados, porque el verdadero ministro ama a Dios y tiene una mujer de compañera, ama a Dios y tiene un marido de compañero, porque Dios no es depravado. Los corruptos y los inmorales siguen siendo los hombres de la tierra. Y hay de aquel que tome en mano, dice este libro, el nombre de Jehová en mano. Éxodo 27, porque a ellos no los tendrá Dios por inocente. Arrepiéntanse, sin vergüenzas. Dios está enojado con esas relaciones, hermano. Y él es presidente de región, hermano. Ese es lo duro, que está contaminando las demás iglesias. Pero mi pregunta es: ¿dónde están los pastores generales de dichos ministerios? ¿Dónde están los verdaderos ministros que se levanten, hermano, y señalen que eso es abominable a los ojos de Dios?
lo acepten ellos o no, pero tenemos que ser la voz que clame en el desierto. Porque si no hay hombre que le quite la máscara al diablo, esta obra del reino de Dios va a ir menguando. Razón tenía Pablo que el hijo de iniquidad era necesario que apareciera para que el Mesías prometido venga por la verdadera iglesia, venga por la verdadera obra, venga por los verdaderos ministros. ¿Por qué? Porque es necesario que el hijo de pecado aparezca, dice Pablo. Qué lamentable, hermano. ¿O usted lo ve normal? No. Eso no es normal, hermano. Eso es anormal. Ni los animales se meten con hombres. Hey, Jairo, congratulations, brother. Oiga, ni los animales quiebran el orden original de Dios en ellos. Pero los humanos se han hecho peor que los animales de las bestias del campo, hermano. Ellos están más depravados que todos, hermano. Entonces no se les puede aplaudir, no. Están deshonrando a Dios. Y aunque, repito, aunque ellos lo vean como agradable, y aunque ellos lo vean normal, y se dan besos y todo eso, vayan a revolcarse como usted quiera, pero que no se le olvide que el pecado de muerte es lo que están transmitiendo ante la sociedad. Sale un video de un hombre que no conoce de Dios, oiga, hasta él dice esto, y dice las grandes palabrotas, porque él no tiene temor de Dios. Dice, qué vergonzoso que un hombre que conoce a Dios esté con esas palabras que dice el hombre. Y eso es cierto, hermano. Como que yo digo una cosa, puedo imaginar que un ministro viole a un niño inocente teniendo a su vieja a la par. ¿Cómo se le va a aplaudir, hermano? No, Dios está en contra de esa clase de pecado. Dios tarde o temprano traerá juicio sobre esas acciones del hombre y de la mujer de Dios. Porque para mí no se les debería decir hombres y mujeres de Dios. Para mí se les tiene que decir lo que Pablo, el apóstol Juan dice en capítulo 3, verso 8 de primera de Juan, que el que practica el pecado es del diablo. Oiga, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué está diciendo Juan? Es hijo del diablo, no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya conocen a Dios. Por eso es que son hijos del diablo. Y muchos se enojan por esa clase de exhortación y que quieren que digamos, bendito y alabado sea Dios por ese ministro que se casó con el hondureño. Arruinaron esa nación, hermano. Y de verdad. Pero hoy esa depravación está hasta en El Salvador, está en Guatemala, está en Nicaragua, está en Costa Rica, está en Estados Unidos, está en Europa. La maldición de Sodoma y Gomorra es la luz de la ira de Dios que viene en breve sobre la tierra. Todo aquel que practique ese pecado y si no se arrepiente, no esperen tiempos mejores, no esperen gloria del cielo. No, Dios conoce a los que son sus hijos. Amén. ¿Y qué pasó? Dios los entregó. Es que el problema es que ellos no pueden salir, hermano. Y aunque usted ore por ellos, ya no los saca Dios, porque aquí literalmente dice que Dios los entregó a una mente réproba. ¿Qué dice eso? Que Dios en vida ya los tiene bajo juicio a estos hijos del diablo bien hechos. Qué terrible, ¿va? Terrible, hermano. Como una obispa, para mí le habían dicho avispa, como oraba mi hermana Alicia Ponce cuando la poníamos a orar. Señor, ayuda al pastor por estas abejas que le pican, Padre. Para mí abejas le deberían de decir a estas obispas episcopales que son lesbianas, hermano. Ya tienen esposa a la par de ellos. Estas mujeres, hermano.
Y porque la sociedad cristiana lo ve normal, hermano. ¿Qué normal va a ser eso, hermano? Si Dios hubiera dicho desde el principio, macho con macho y hembra con hembra, lo aceptamos, pero Dios no es loco. El loco es el diablo y el loco es el que le cree al diablo. Pero Dios hizo gente cuerda, porque Él es cuerdo. Dios hizo recto, porque Él es recto. Las cosas de Él son perfectas. Entonces, hermano, tenemos que señalar esta clase de pecado. Y no podemos aplaudirla. No, hermano, porque es abominable a los ojos de Dios. Y oiga, qué terrible. ¿Y qué dice? Fornicación, perversidad, avaricia. Ahí es donde cae hombre con hombre y mujer con mujer. Oiga, maldades llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades. Digamos que un hombre y una mujer depravado en la sexualidad, se tiene todo encima de él de parte de Satanás. Y entonces, ¿qué dice el capítulo 19? Váyase conmigo a Génesis, hermano. Yo sé que usted lo conoce, pero hoy quiero que usted vea que no se le puede aplaudir a este pastor de San Antonio, Texas, la abominación que ha hecho ante los ojos de Dios y deshonrando a la iglesia de Cristo en la tierra. No se le puede aplaudir, hermano. Y aunque él diga que Dios está con él, no, señores. Dios no mora en vasos sucios. Dios no mora en vasos sucios, señores. Dios no mora en vasos sucios. Él es santo, 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 y demanda santidad de sus ministros y la iglesia del cuerpo. Verso 10, capítulo 19 del libro de Génesis, ahí habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. El origen del pecado de hombre con hombre y mujer con mujer es este es el epicentro. Y hoy, en la actualidad, Jerusalén e Israel quieren levantar la ciudad del orgullo gay, donde estuvo situada esta ciudad. Porque está al oriente del río del Mar Muerto. Y ahí quieren levantar la nueva ciudad del orgullo gay. Ay, señores israelitas y el mundo que practique ese pecado, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ay de aquel que provoque a juicio a Dios, ay de ellos sodomistas. Fíjese, hermano, que le hice una entrevista a un judío que vive en esa tierra, y él decía que eso era normal para él, que no podían hacer nada porque eso era normal, y que hay que honrar porque hay libre albedrío y libre religión, y por eso es que ellos no pueden hacer nada, y que ellos también están de acuerdo con eso que se va a hacer. Mire qué terrible, la ceguera. ¿Se acuerda que ya leímos que lo cegó Dios? Digamos que en su ceguera el corazón se ensoberbeció. Amén, hermanitos. Entramos al libro de Romanos, donde se promovió el pecado. Usted ya conoce los juicios que vinieron a esta ciudad. Y según este juicio de Dios, el segundo grande juicio de Dios, el primero fue el diluvio universal, y el segundo juicio es este. Y este, hermano, no solo fue en Sodoma y Gomorra, sino que abarcó 3 ciudades más. Quiere decir que en esas ciudades también había esa clase de pecado de hombre con hombre y mujer con mujer. Yo sé que el LGBTQ ya va a saltar y los va a felicitar al pastor y a este joven hondureño, y le va a tirar flores y palmas. ¿Qué sirve que el hombre te aplauda? ¿Qué sirve que el hombre esté de acuerdo con esa relación inmoral? No. A mí lo que me interesa, ¿qué hace Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo me va a librar del juicio que viene? Lo que el hombre y la sociedad
por mí, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A ese bendito Rey lo estamos pisoteando. Y a ese Dios, el que lo pisotea, no se queda sin actuar. Él va a actuar. Y se va a dar cuenta, que lo vamos a dar cuenta, la corrección que viene a estos perversos que públicamente lo han declarado. Estoy de acuerdo que el hombre diga, ya no quiero a mi mujer porque me tiene, es muy tóxica y la dejo. Está bien. Pero que se consiga otra mujer, pues. Si es que Dios se lo permite y que sea predicando. Pero otro machorro igual que él, bueno. Yo creo que él es el que hace el papel de mujer, hermano, porque claramente él dice que el hondureño es su marido. Pero yo le veo más manos afeminadas al que flaquito, que hasta con carterita de mujercita anda. El descarado hijo del diablo. Y no salen de las barras estos perversos, depravados, corruptos. Mire lo que pasó. Dios le habló a Abraham, al tío de Lot. Antes, ya lo leímos en Amós, ¿se acuerdan? Amós 5, del 7 para abajo, dice que antes de que Dios traiga un juicio sobre la tierra, Dios revelará a sus santos los profetas. ¡Aleluya! La gloria sea para el Señor. El Señor, entonces, antes de que venga la ira sobre tu vida, sobre tu vida personal, Dios ya te está hablando para que te arrepientas y salgas de esa orgía del diablo. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Le dijo Abraham, oiga lo que le dice, he decidido destruir a Sodoma y a Gomorra. He decidido destruir a Sodoma y a Gomorra. Dijo Abraham, pero Padre, ahí está mi familia, está Lot, su familia y todos los criados que se fueron con él. Bueno, le dijo, pero yo he decidido destruir a Sodoma y Gomorra. Y empezó Abraham y le dijo, Señor, si en aquella ciudad, yo leí en casa todo ese capítulo 19, porque hay cristianos que por eso es que caen en la laxidad de hombre con hombre y mujer con mujer, porque nunca leen la Biblia. Lea en casa la palabra y medite. Donde esté fallando, ya no provoque a Dios. Ya no provoque a Dios. Y de repente le dijo, Señor, si hubieran 50 hombres justos en esa ciudad, ¿la destruiría? Le dijo Dios, no, le dijo, por amor a esos 50, yo no destruiría esa ciudad. Le dijo. Dijo, gloria a Dios. Pero empezó a hacer números Abraham y dijo, no, o sea, ahí no hay ni 50. Dijo, Señor, no se encienda su ira si otra vez le hago petición y si hubieran 40 en esa ciudad justo, usted la destruiría. No, Abraham, no lo hago por amor a esos 40. Pero dijo Abraham, me fui muy arriba, mejor me hubiera ido más abajo. Dijo, Señor, le dijo, y si hubieran 30 o hubieran 20 o hubieran 10, lo destruirían. No, le dijo, ni porque 10 hubieran, por eso 10 yo lo guardaría a esa ciudad. Pero ¿sabe por qué destruyó con fuego y azufre? Dice la Biblia, a Sodoma y a Gomorra, porque solo estaba Lot de justo en esa tierra. Porque ni sus hijas ni su mujer eran justos. ¿Qué nos está diciendo Dios esta noche? El mundo entero no ha sido destruido bajo el juicio de Dios, porque hay una iglesia. Hay un pueblo que clama misericordia. Pero cuando ese pueblo se ha llevado en gloria,
ay de los habitantes de la tierra, ay de las naciones de la tierra, porque no tomaron en cuenta a Dios. Dios los ha decretado y los ha entregado a juicio eterno, porque la paga del pecado, señores, hasta el día de hoy está vigente y es muerte. Pero cuando esa iglesia sea llevada, ¿dónde va a quedar? Ahí ya no van a haber ni uno justo. Solo los que van a quedar como este mal llamado pastor de Texas, hermano. Y eso creo yo que van a despertar en aquel día. Pero Señor, yo fui 34 años si es que viene Cristo en estos días. Pero puedo imaginar que se tardarle más y llegue. Porque el hombre dice que va a seguir supervisando las obras, porque él es presidente regional. Arrepiéntase, sinvergüenza, impío, ramero, hipócrita. Y no es que esté enojado, así soy yo. Me dio el carácter de Pablo para decir la verdad de Dios, lo acepte o no lo acepte, le guste o no le guste. La verdad en este ministerio se va a decir siempre para la gloria de Dios. Si este hombre se llega a quedar, ellos son los que... ¿Y por qué me dejaste si en tu nombre prediqué 40 años? Tú no hablaste de mí, ¿no? Tú hablaste de tu deseo desenfrenado del hombre que tenías a la par tuya, ¿no? Qué feo está tocando. De verdad, a usted le ocasiona chiste, pero eso es vergonzoso, hermano. Porque lo más hermoso es acariciar al sexo opuesto. ¿Y cómo es que este hombre perdió la dignidad delante de Dios? No lo sabemos, porque esto no lo dicen. 2 años tenían según la relación ya oculta. Pongan a imaginar en estos 2 años cuántos no han depravado esos jóvenes y esos niños de esa iglesia. Los que sufren son los adolescentes, hermano, por el mal ejemplo de los viejos descarados. Entonces, hermano, como este hombre, hay miles ocultos en la tierra, hermano. Antes los curas estaban ocultos, pero porque hoy andan encima, todos sacan a la luz. Sería bueno que nuestras autoridades anden encima de los pastores, que cuando los hayan violando a un niño, a la cárcel por sinvergüenza, porque han conocido la verdad y la justicia del Dios de los cielos. Y no es que los odiemos, no. Pero eso es la retribución de su desorden, de su vida inmoral. Cuando Abraham dijo, Señor, pero ni vieja hay, yo solo mi familia, no te preocupes, oiga la fidelidad de Dios. Por eso es que yo admiro a los que dicen que la iglesia va a pasar la tribulación. Quiere decir que si Dios va a traer el juicio sobre la iglesia y sobre lo de la sociedad común, igual, entonces, ¿para qué nos reunimos? Entonces, ¿para qué somos iglesia de Cristo en la tierra? Entonces, ¿para qué adoramos su nombre con el alma, con el corazón? ¿Para qué nos guardamos de ser fiel a la mujer y la mujer al hombre? ¿Para qué? Si fuera así el juicio de Dios. Pero no, señores, repito, Dios no es loco. Él sabe guardar y proteger en el día de la prueba a los que son justos en la tierra. Libró a su siervo Job y libró a su familia, aunque no eran dignos, pero los libró. Pero los 2 ángeles que mandaron, dice la Biblia, que Lot se dio cuenta que andaban unos jóvenes extraños allí. Porque cuando usted no conoce una ciudad, anda como loco, anda perdido, anda norteado, como decimos. De repente salió Lot y le dijo, yo le voy a dar posada en mi casa, entrar en ella. Esa palabra, entrar en ella y posar, significa que le estaban dando protección, alimento
y ningún mal les iba a pasar a ellos. Cuando los sodomistas, maricones, homosexuales, cuando se dieron cuenta que los extranjeros entraron en casa de Lot, llegaron a querer destruir la puerta y entrar. Y él les dijo: no podéis hacer daño a estos extranjeros porque están bajo mi techo y mi protección. ¡Sacarlos! ¡Sacarlos! Queremos conocerlos a ellos. La palabra en el hebreo conocer significa queremos tener relaciones sexuales con ellos. Pero Lot entendió el lenguaje y le dijo: no podéis hacer daño a estos hombres. Tengo 2 hijas doncellas que no han conocido marido. La voy a sacar para que hagan con ellas lo que ustedes quieran. Y ellos decían: no, queremos a esos personajes. Y Dios se llenó de ira, los saca y dice que oiga, el juicio temporal los dejó ciegos. ¿Qué va a hacer Dios con los que conocen a Él? Puede hacer eso o les puede quitar la vida. Porque el que quiere tomar el nombre de Dios en vano, tenga cuidado. Puede tener todos los conocimientos teológicos, pero si usted no vive para Dios, usted no conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios honra a su nombre. Y dice que quedaron ciegos. Y le dijo a los ángeles: salid de esta ciudad, porque al amanecer el alba, el Señor de los ejércitos ha decretado juicio sobre estos habitantes de ella por su pecado de hombre con hombre y mujer con mujer. En esa época no se conocía homosexualismo, sino que solo porque los vean extraños digan hombre con hombre están viviendo. Pero ¿qué les dijo? Oigan el juicio que les dijo: pero no volteen a ver atrás. ¿Qué les dijo Dios? Sean obedientes y oigan lo que oigan, no volteen a ver atrás. Y dice que la mujer se fue quedando atrás, y él les decía a las 2 muchachas, las llevaba de la mano y le decían: corran, corran, corran. ¿Qué les está diciendo Dios? Iglesia, velen, velen, oren, 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 porque la redención nuestra se aproxima, porque el hijo de pecado ya está en acción en la tierra y está destruyendo a los mal llamados ministros del evangelio. Porque no son ministros de la verdad, son falsos ministros. Y oiga qué terrible: no volteen a ver atrás. Y la mujer le dijo: ay no, hija, yo ya me cansé. No, ella no se estaba cansada. Ella le entró la curiosidad de ver qué estaba pasando en la tierra de sus placeres. Así hay muchos cristianos aquí de las otras denominaciones que están aquí como para resistir al ministro, para ver qué les dice. No, el daño te lo haces tú, porque si no cambias a Dios, no lo vas a tener por inocente. Él te trae juicio también, porque Dios sigue siendo puro y santo. Por eso es que mi clamor le digo: Señor, no me sueltes, por favor. Porque de esta clase de obreros ya no hay ni en la bautista, ni en la asamblea, ni en las iglesias pentecostales. Ya no lo hay. Porque la mayoría van tras el diezmo y las ofrendas de las ovejas y les toleran todo lo que quieran hacer sus miembros. Aquí no hay eso. O santo vives o vives en el pecado. Y si vives en el pecado, horrenda cosa es, te lo vuelvo a repetir, caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es. Horrenda cosa es. Si hoy este ministro ha deshonrado a Dios, así hay muchos infiltrados en las iglesias como miembros que aquí aparentan y allá afuera son otros. Horrenda cosa es. Tenga mucho cuidado.
Muchos dicen es que Dios no ve lo de afuera. ¿Quién le dice que no? Si tu corazón es libre de ataduras y pecado, lo de afuera va a ser libre de la forma de cómo te conduce, cómo hablas y cómo accionas y cómo te vistes. Dios respeta las culturas, claro, es un Dios multicultural. Pero todo tiene su espacio. Para el trabajo usa el traje de hombre, porque lastimosamente no vas a ir con vestido, vas a abrir las patas, porque siempre andan canudos, igual que ustedes que andan viendo lo que no tiene que ver. Sí, porque aquí hay cristianos que aparentan, pero cuando ven una mujer se derriten los sinvergüenzas impíos. Entonces, tengamos cuidado cómo vemos y cómo accionamos, pues. Y aunque sea en carne de santo, ahí ya se pusieron un encasquillado. Sí, hermano. ¿Usted piensa que este hombre va a dormir en paz? Este hombre ya no duerme en paz, porque ya se le está quitando la máscara. Que no es el conocimiento el que lo lleva al cielo, sino el arrepentimiento y tener a Cristo como Señor y Salvador y despojarse de lo que a Dios no le agrada. Eso es lo que lo lleva al cielo. Pablo es mejor pastor que este hombre desgraciado. De verdad, hermano, Pablo es mejor que este hombre de Texas. Un hombre con carácter consagrado y definido. Y los de hoy estamos en los pensamientos. Ya no aguante este hombre, lo voy a dejar. Ya no aguante esta mujer, lo voy a dejar. Y se quiere ir quizás tras un... Pues vamos a tener mucha tela que cortar, hermano. Y aquí en California también hay pastores de ese calibre como este. Pero para mí ya no se llamarán pastores. Mejor vivieran una vida secular, fuera de Dios, porque ya conocen a Dios. Ellos ya saben que el juicio le viene. El juicio le viene. Lo alcanza tarde o temprano. Lo alcanza porque a Sodoma y a Gomorra lo alcanzó el juicio del Señor. Y los habitantes no lo esperaban, el rey mucho menos. Pero solo salieron Lot y su familia y empezó los cielos a tronar. La curiosidad a la mujer lo arrastró y volvió a ver. En Israel, geográficamente, donde la mujer se dio la vuelta, dice que ahí está la estatua de sal. ¿Quieres ser una tú de esas? ¿Quieres ser tú uno de esos? Este personaje a ese juicio va. Y no lo podemos aplaudir porque no es agradable a Dios. No podemos decir que grande homenaje ha hecho siervo. Váyase al diablo. El que ha hecho grande homenaje por usted y por mí es el Cristo de la gloria. Es el Cristo de poder. Aquel que dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado". Ese es merecedor de adoración, de alabanza y de admiración divina. Pero que los hombres sean licenciados, teólogos y obispos, eso no es que sean grandes, no. Al que mucho le dio, dijo Cristo, mucho le será demandado. Y este es uno, que la demanda es juicio y juego eterno. Y aquel día que no se avergüenza del evangelio, porque el diablo es pícaro. Ese es los ministros de Satanás. Ay, no me avergüenzo del evangelio. No, si yo no me avergüenzo, tengo que poner en alto al que me salvó, al que me libertó, al que perdonó mis pecados. No, hombre, se oye el pan caliente de todo Estados Unidos y creo que a nivel mundial. En El Salvador pasó algo similar hace 2, 3 años atrás. ¿Te acuerdas el que me enseñaste tú, tu compadre o amigo, era, no sé, que era pastor? Y que lo hallaron con la amante que se iba a subir al carro. A vos, mira, oiga, lo hallaron a un ministro infiel con la mujer. Y no quería aceptar el descarado. Es que a usted y a mí muchas veces el diablo nos hace, estamos bien y nos hace descarados, hermano.
¿Cuántos descaradas y descarados hay aquí? Y hay. Si el sábado que exhorté dicen que riendo se iban los tres mosqueteros, los tres chiflados. Tenga cuidado, no se ríen de mí. No se ríen de mí. Se están burlando de Dios y de Dios nadie se burla. El pastor de San Antonio, oiga, si no se arrepiente y no deja esa relación y se hace hombre, juicio de Dios le viene, porque Dios es Dios. Y yo se lo digo a cualquier y enfrente, se lo puedo decir. Porque la palabra se mantiene. Y lo que fallan es el hombre, pero Dios no falla. Y termino con eso. 5:24 del primer Tesalonicense. Oiga, los hombres fallan, pero Dios se mantiene fiel. Fiel es el que lo ha dicho, dice, y lo hará. ¿Qué significa eso? Lo va a cumplir. Aunque los hombres se escuden y aunque los hombres se mofen, la palabra mofar es que se ríen sabiendo que está mal. A Dios no se le pasa por alto nada. Dios es santo y pide siempre eso de su pueblo. Y porque el hombre se ha hecho bien famoso, yo le saqué la foto para ponerlo ahí. Por si usted no lo conoce, hombre. Mire el descarado ministro, es el barbudo. Parece la barba de Osama Bin Laden. Y el flaco es el que la hace entre comillas de hombre, pero para mí la hace más de mujer porque es el más afeminadito que sale. Pero oiga, hermanos de San Antonio, Texas, si usted es miembro de esta iglesia, de este pastor Lobo Rapaz, sálgase. No siga a los hombres, siga a Cristo. Él tiene que ser el centro de su fe, de su caminar, de su obedecer. Deseche esta clase de lobos en las iglesias. A su nombre, iglesia. Deséchelos. Hay gente que dice, ay, es que hay pastores que solo se ponen a predicar para hablar mal de los hermanos. ¿Y qué quieren que hablemos? Que hablemos bien. Si están destruyendo el reino de Dios con sus acciones, hermano. ¿O no? ¿Sí o no? Sí, hermano. La Biblia, oiga lo que dice la Biblia. Honor al que honor se merece. Él honra a los que le honran. Y él deshonra a los que se enorgullecen, se enaltecen. Entonces, hermano, yo no puedo echarle flores a este perverso, hermano. Si es un depravado total. Usted y yo no sigamos estos malos ejemplos. Y cuando le dé cosquillitas por allá, le diga, te arreprendo, demonio. Gócese, alégrese. ¿Sí? Y porque alguien empieza a pedir, póngase de pie, por favor. ¿Dónde quieres estar en la eternidad? ¿Quieres estar a la compañía de Satanás y su demonio? Sigue los malos ejemplos de esta pareja, conocedora de Dios. ¿Y qué dice su palabra? Conociendo a Dios, no lo tomaron en cuenta, sino que deshonraron sus cuerpos. Claro, yo solo le di estas 3 porciones bíblicas, estos 3 libros, pero hay otros, 1 Corintios 9, 10 para abajo. ¿Me entiende? Ahí lo lee en casa. También está en Colosenses, también está en el libro de Apocalipsis. Allí sí los acabó de un solo Dios. Que el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Esta parejita de chulos, ese camino lleva. Chulos los inútiles. Oiga, y según acabo de ver un video que me cayó, que son amantes de estar en los nightclubs, son bailarines, se mueven la mazacuata, hermano. Y le dije, disculpen que hoy no vamos a estar, pero hagan como que estamos ahí con ustedes. Y se dan un beso los descarados, hijos del diablo cochino, bastardos, hijos de Satanás. No se les puede
decir hijos del Altísimo, porque los hijos del Altísimo honran al Altísimo, viven para el Altísimo y exaltan al Altísimo. Lo vamos a recalcar para que usted lo siga odiando por la verdad del Evangelio. ¿Usted me ama? Pecado sería que me odiara, ¿cierto? Y si me odia, mejor váyase. Sí, de verdad, hermano. Porque ¿para qué viene? ¿Para qué? Ay, para que es bravo el pastor. No, si el daño te lo haces tú. Porque cuando vuelvas a oír que te mencionan, parecen lobas y lobos. Hasta que apareció el adúltero de vuelta. Mira este carpioso, sin vergüenza. A ver hasta cuándo se arrepiente, hermano. ¿Y para que me sigan odiando? Pues es que ya no vamos a tener misericordia, hermano. Porque muchos pastores quieren tener más misericordia de Dios. ¿Cómo, hermano? Si antes caminamos nosotros. ¿Y cómo vamos a tener más misericordia para este fundido, iba a decir, para este señor? ¿Cómo, hermano? El que hace de usted y de mí misericordia es el Señor de los señores. El hombre no puede hacer más misericordia al hombre. Porque hay un hijo que, ay, hermano, es que no sea así. Deje que Dios lo cambie, por favor. Y si no le obedecen a Dios, ¿cómo van a cambiar? ¿Sí o no? Sí. Gloria a Dios, aleluya. Yo tenía un amigo, y con eso cierro, que era sacristán en San Bartolomé. Una vez se murió un difunto de ellos, católico, pues, era cristiano, pero su familia era católica y hueso colorado. Eran devotas a María, igual que ustedes. Pero el siervo que murió era miembro del sector donde yo estaba trabajando en el reino. Y los hermanos querían que yo fuera a nadie, llamaron a un ministro de amor. Y nos encontramos con la escuadra de los católicos, las ancianitas cuidando al cura. Y yo desde que lo vi, no lo quise saludar porque las hermanitas iban a empezar a tirar pedras, las que iban con él. Dice como que no lo había conocido y fuimos caminando y nos pasamos adelante. Y le digo a los tres guardaespaldas que andaban, a los tres mosqueteros, caminen rápido, porque este es amigo mío, pero aseguro que para allá van también. Y no pasamos. Y solo nos vieron la viejita religiosa. Padrecito, dígale algo a los hermanos separados. Padre. Y el padre se hacía como que no les oía. Caminen, hermanita, apúrense, por favor. Mira, ahí van los aleluya, los hermanos separados. Y sentí que me volaron las orejas. Separado el diablo. Y ustedes, viejas religiosas, arrepiéntanse, porque no es María, no es José, ni son los muñecos que lo van a salvar. Es Cristo el que murió por ustedes y por mí. A Él recíbanle. Dígale algo a este aleluya. Y el padrecito calladito, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Ellos saben que usted y yo tenemos la verdad. Porque la verdad es Cristo, no es religión, no es ser musulmán, no, ni es ser árabe, no. La verdadera iglesia está en Cristo, el Rey de los señores. ¿Cómo está usted? ¿Dónde queremos estar la eternidad? Queremos ir a parar a la compañía de esta pareja, que hoy es la noticia bomba de todo San Antonio y el mundo entero. Jairito, ¿cómo estás, hijo chulo? Me alegro de verte, hoy ya no te conocemos, como que las coqueadas que te dabas antes, como que aleluya. Pero ¿sabes qué? Siempre que el hombre tenga vida, hay oportunidad de salvación. Les voy a aclarar esto. ¿Dios puede salvar a un homosexual y a una lesbiana? Sí. Siempre y cuando que él o ella quieran que Dios los cambie, que Dios los transforme y que Dios les perdone. ¿Cómo es que Dios no puede perdonar a un hombre o a una mujer?
cuando el hombre se quita su parte viril y se pone la parte de la mujer. Ahí están en juicio por toda la eternidad. Porque han desechado la creación perfecta que Dios hizo en ese ser. Porque a mí me han preguntado, pastor, pero si este se arrepiente, si tiene todos sus órganos, Dios lo recibe y Dios lo perdona. Porque ellos pueden seguir predicando, pero la pregunta es, ¿Dios estará con ellos? Y yo se lo compruebo con la Biblia. Saúl, 2 años tenía de ser rey. Y al segundo año le da la misión a través de Samuel y le dice, dile que suban a destruir a los amalecitas y que no deje a nadie vivo. Capítulo 15 de 1 Samuel, después lo lee en casa. Cuando él desobedece, Dios le dice a través de Samuel, por cuanto desobedeciste la voz del Señor, tu reino ha sido quitado. ¿Cuánto pasó? 30 años siendo rey. Y él decía, el Señor va con nosotros. Y Dios dice la Biblia, que ya no le habló más a ese hombre. Oiga, entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo Dios? Que Dios desecha y aborrece a los que odian su nombre y se corrompen moralmente en sus cuerpos. Aunque usted no diga ni gloria a Dios, honor al hermano, entiende el mensaje, los demás están en el aire. Quiero decirle, hermanos, levanten la mano a los que le prestan teléfonos a sus hijos para que vean juegos en sus teléfonos. Levanten la mano a los que le dan. 1, solo hay un honesto. 2, levanten la mano a los que le dan sus teléfonos. Aunque usted no lo haga, yo sé que usted lo hace. Observe lo que oye. Mi nieto, uno de mis nietos, le gusta una muñequita de pelo rosadito, chiquitilla, y corre y le dicen pan de demon. Eso es lo que ella está diciendo en su hablado, pan de demon, pan de demon. Son demonios los que está promoviendo, demonios que se mueven, demonios que se... Por es que a veces sus hijos andan todos soviéticos igual que eso. Entonces destruya todo eso, hermano. ¿Cómo queremos limpiar nuestra casa si nosotros le estamos dando los demonios en las manos a nuestros hijos? Así se llama, pan de demon, va. Es una muñequita chiquitilla, de cabello rosado, pero corre rápido. Y solo eso menciona, pan de demon, pan de demon. Entonces hay que tener cuidado. Si tus hijos y los míos, según la Biblia, dice que son herencia de Jehová, el fruto del vientre de nuestra madre. Entonces valoremos y cuidemos. Ya no anden viendo bobadas, basura. Porque aquí no vamos a promover a Hollywood, no, también hay que cortarle las alas. Porque aquí el único que tenemos que promover es a Cristo. Aquí el que nos ha transformado, el que nos ha cambiado y el que nos ha hecho libre del yugo de Satanás es Cristo. A Él hay que exaltar. Amado Padre, gracias. Gracias Dios. Gracias Rey. Gracias Cordero. Alabo, exalto y bendigo tu nombre. Te doy gracias que esta palabra, tajante o no tajante, sea tu Espíritu Santo que la lleve a los 4 cabos cardinales de la tierra y que tú quites las vendas y las ataduras de hombres y mujeres que profesan conocer tu nombre y con sus hechos están negando. Dios mío, razón tenía Pablo escribiéndole a Tito 1:17 que dice que conociendo a Dios, con sus obras lo están negando. Yo presento esta clase de cristianos que sigue al hombre y que no te sigue a ti, Señor. Alcánzalos, libértalos, transfórmalos, y si son predestinados, elegidos y llamados para ser hijos tuyos,
Libértalos, por favor. Libértalos, por favor. Sálvalos, por favor. Manifiesta tu gracia a favor de ellos, Señor. Y haz obra de misericordia. Y que la verdad tuya prevalezca ahora, mañana y siempre. Si hay alguien entre nosotros que desee reconciliarse o aceptar a Cristo, y usted que está en las redes sociales de igual manera, venga a Cristo. Él es su Señor. Él es su Salvador. No ponga la confianza y la mirada en los hombres. Los hombres fallan. Los hombres fallan. Los hombres pecan. Pero Dios no te falla. Y Él es puro. Y Él es fiel. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Cristo es la esperanza de gloria para ti. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él te quiere sacar de la ignorancia. Él te quiere sacar del pecado. Él te quiere sacar de la inmundicia de los placeres. Y Él te quiere limpiar y te quiere perdonar. Ven a Cristo. Él te espera con los brazos abiertos. Jesús se llama por toda la eternidad. Gracias. Gracias. Si tu eternidad está en Cristo, permanece en Él, camina con Él, apártate del pecado y obedécele a Él, y tiene garantizada la entrada y la vida eterna. Es Cristo la esperanza de gloria. Es Jesús el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Quita la máscara a los que están ciegos, entenebrecidos de su corazón, como dice tu palabra que hemos leído. Quita ese necio y esa rebeldía del hombre y de la mujer. En Cristo yo te lo pido, y en Cristo yo te alabo, te exalto y te bendigo. Te doy gracias, Señor. Dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias, dale gracias. Hay victoria, hay bendición, hay victoria, hay bendición. Mantengámonos en la palabra, mantengámonos en la verdad, mantengámonos en la obediencia, que eso es la bendición para usted y para mí. A su nombre la gloria. Amén. Y amén.